Rey eterno, Dios todopoderoso, tu pueblo está aquí, Señor, porque tú nos has convocado en esta mañana para que tu nombre sea adorado y glorificado en medio nuestro. Por la obra de Cristo que tú has hecho en nuestros corazones, ese es nuestro deseo. Deseamos, Señor, que tú seas magnificado, que Cristo sea glorificado aquí. Deseamos adorarte. Y por eso pedimos a ti, por tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dirija en todo lo que hemos de hacer. Y ahora en la predicación de tu palabra, para que nosotros podamos, Señor, ser edificados. Que tú nos ayudes, Señor. Que llegues con esta palabra a nuestros corazones. Y que nos llenes de gozo, Señor, por recordar lo bueno que eres tú para con nosotros. Señor, que tú, aquellas personas que has traído aquí, Señor, en tu providencia, y que no conozcan al Señor Jesucristo, que tú obres por medio de tu palabra para traerlos a sus pies, que tú los salves, que los niños, Señor, puedan prestar atención a tu palabra el mayor tiempo posible, y que tú también uses la predicación y tu palabra para confrontarlos a ellos con su pecado, para que tú los salves a ellos también, Señor. En su niñez te lo pedimos. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Y buscamos en nuestras Biblias Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Este capítulo en Nehemías es el centro de las memorias de este hombre. Y no lo digo porque esté precisamente en el centro del libro, sino porque todo lo que Dios ha hecho por medio de Nehemías y todo lo que Dios va a hacer en Jerusalén tiene que ver con este capítulo. Dios tenía un plan para con su pueblo, y lo hemos dicho muchas veces. Un plan de restauración espiritual. Y todo lo que Dios ha hecho desde el capítulo 1 tiene que ver con esto, con lo que ocurre en el capítulo 8 de Nehemías. Y como les dije, todo lo que va a seguir en el libro tiene que ver con lo que Dios hizo en Jerusalén en este capítulo. Nehemías nos cuenta que con ese propósito de reedificar, de restaurar espiritualmente a su pueblo, Dios trae un avivamiento espiritual. Y el fin de ese avivamiento fue llevar al pueblo de Dios de nuevo a su palabra. Que su pueblo retornara a su palabra, aquello que ellos habían abandonado por años, por siglos, y lo cual los había llevado al cautiverio. O sea, Nehemías no está en Susa por casualidad. Nehemías llegó a Susa y sus padres llegaron al cautiverio por el abandono del pueblo de Dios de su palabra. Dios quería restaurarlos nuevamente.
Y en este avivamiento Dios vuelve a su pueblo, a su palabra, a ser el instrumento que Dios usó y usaría y ha usado a lo largo de toda la historia de la humanidad para edificar a su pueblo espiritualmente. Su palabra. Por lo tanto, si la palabra de Dios es ese instrumento que Él usará para edificarnos a nosotros espiritualmente, entonces, como dijimos hace 2 semanas, nuestra iglesia debe ser una iglesia que esté centrada en la palabra de Dios. Centrada en la palabra de Dios. Ese fue el punto que iniciamos la semana pasada, que les prometí que íbamos a terminar esta semana, pero no va a ser así. Pero si esta iglesia va a centrarse en la Biblia, si ese va a ser nuestro fundamento para ser edificados espiritualmente, entonces lo primero que debemos hacer es centrarnos en la predicación de la palabra. Si queremos centrarnos en la Biblia para ser edificados, debemos primero centrarnos en la predicación de la palabra, y específicamente en la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos por qué. Ahora, el día de hoy deseo continuar con el segundo punto, que es si esta iglesia va a centrarse en la Biblia para ser edificada espiritualmente, debe también recibir la palabra. No solo debe predicar la palabra, sino también debe recibir la palabra. Entonces, leamos, empezando en el versículo 73 del capítulo 7, la segunda parte del versículo 73, hasta Nehemías capítulo 8, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban levitas. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Si esta iglesia va a ser edificada por Dios, debe centrarse no solo en la predicación de la palabra, pero también debe recibir la palabra de Dios. Y eso pareciera obvio. Ese es el segundo punto. Debemos recibir la palabra de Dios. Es decir, si la palabra de Dios es predicada, pareciera obvio que entonces debe ser recibida por alguien. Pero no es obvio. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo posmoderno, es un mundo relativista, es un mundo materialista, un mundo superficial. Si nosotros hablamos con nuestros padres o tíos o familiares que estuvieron en la escuela, colegio, en la universidad hace 40, 50 años, y les preguntamos cómo fue que sus profesores les enseñaban a ellos, y cuando escuchemos lo que ellos nos tengan que decir y vemos la manera en la que nosotros fuimos enseñados, vemos una gran diferencia. Porque nuestros padres, a ellos sus profesores les enseñaban de una manera totalmente distinta. A ellos les enseñaron términos difíciles, se les enseñaba con argumentos complejos, se les enseñaba a pensar, a usar su entendimiento, a escuchar.
a seguir el argumento del profesor. Pero en nuestros días no es así. En nuestros días el mundo nos dice que los hombres no pueden recibir enseñanza de cosas complejas ni difíciles. Debemos simplificarlo todo. Y con esa simplificación se ha simplificado la manera de pensar y de aprender de los hombres. Y lo que tenemos hoy en día, hermanos, y hablen con jóvenes, es una incapacidad para argumentar, una incapacidad para pensar, una incapacidad para seguir un argumento, una incapacidad para sentarse a escuchar a una persona disertar. Es increíble. Pero los jóvenes ya no pueden hacerlo, porque ya no se les ha enseñado así como antes. El mundo ha influido tanto en las personas que ahora se nos dice que ya no podemos hablarle nada más a las personas. Ahora debemos tener métodos audiovisuales para que la persona pueda recibir una enseñanza. Vaya a una universidad, entre en alguna clase a ver si el profesor no tiene que tener algún método visual en un proyector para que sus estudiantes puedan seguir lo que él está enseñando. Quítenles el videoproyector y no pueden. El mundo no quiere que los hombres piensen. Quieren que reciban las cosas como son, como se las enseña. Lo vemos en los periódicos, el cine, la televisión. Todo lo que el mundo quiere es que nosotros nos identifiquemos más con lo visual que con lo auditivo. Es más, ¿por qué la gente no lee ya? Porque a la gente no le gusta solo tener un libro que solo tenga palabras y letras. Quieren ver revistas con muchas fotos y poco texto. Así de tanto ha influido el mundo en las personas. Pregúntense ustedes, ¿cuántos libros han leído ustedes este año? Yo he sido invitado como conferencista a ciertos congresos médicos de cirugía, y lo que se me dice es esto: usted tiene que ser 20 minutos, porque la gente después de eso no aguanta. Yo les digo, pero no son médicos, no se supone que son científicos, personas que están interesadas en un tema. ¿Cómo 20 minutos? No pueden tolerar más de 20 minutos. Es increíble. Entonces no pareciera obvio, o no es obvio más bien, que cuando la palabra se predica debe ser recibida. Porque el mundo, ese mismo mundo, ha influido en los creyentes. Ha influido de una manera terrible para que no reciban como deberían la predicación de la palabra de Dios. Esa es la problemática que encontramos en la iglesia. El otro día estaba escuchando un sermón en mi carro de un pastor americano. Y él estaba predicando y de pronto le dice a la congregación: vea, ahora paremos un momentito y van a ver este video. Y les pasó un video a la congregación para que pudieran entender el punto que estaba haciendo en el sermón. Hermanos, esta iglesia debe ir contra cultura. Debemos enseñarnos a nosotros mismos a escuchar, a recibir la palabra, a estar sentados, calmados, a recibirla como vamos a ver ahora, pero no como el mundo dice. No media hora, haga un sermón de media hora porque si no la gente no va a aguantar. Debemos entrenarnos nosotros mismos para poder recibir la palabra como el Señor nos dice que debemos recibirla en Nehemías capítulo 8. Martin Lloyd Jones citaba a un autor que dijo: el mundo está muriendo por la falta, no de buena predicación, sino de buena audiencia. Y eso lo dijo a mediados del siglo pasado.
gente no sabe escuchar. No sabe escuchar. ¿Es esta la manera en que nosotros debemos actuar? No. ¿Es esta la manera en la que Dios quiere que nosotros recibamos su palabra? No. Y Nehemías 8 tiene mucho que enseñarnos al respecto de cómo recibir la palabra de Dios en la iglesia. Y deseo mostrarles 8 elementos esenciales en este pasaje para recibir la palabra de Dios y ser edificados espiritualmente. 8 maneras. Primera, recibir la palabra de Dios como la palabra de Dios. Aquí quiero que los niños escuchen. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un invento de hombres. La Biblia la hizo Dios. Dios la habló. Los hombres que escribieron fueron nada más simples instrumentos usados por Dios para darnos a nosotros la Biblia. Es un libro divino cuyo autor y dador es Dios mismo. Y si nosotros queremos ser edificados espiritualmente, debemos tener esto muy claro. Igualmente pareciera obvio que le esté diciendo esto a creyentes. Pero la verdad es que nosotros perdemos tan fácil de vista que esto es la palabra de Dios. Y debemos ser recordados constantemente que lo que tenemos en nuestras manos, que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Thomas Watson, de nuevo, les decía la semana pasada, dijo, cuando nosotros venimos a la palabra, debemos pensar dentro de nosotros mismos, venimos a escuchar a Dios en este predicador. ¿Por qué no venimos el domingo a la iglesia? Porque no hemos entendido que esto es la palabra de Dios. ¿Por qué no venimos los domingos a la iglesia? Porque no hemos entendido que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Pensamos que esto es cualquier cosa, como una conferencia, como un congreso cualquiera. Esto es algo totalmente diferente a lo que ocurre en el mundo, hermanos. Dios nos está hablando hoy y esto es su palabra y debemos entenderlo. Toda la Biblia es el testimonio de que esto es la palabra de Dios. En Génesis 1, Dios nos muestra el patrón de cómo Él se va a relacionar con su creación. Génesis 1:3, y dijo Dios. La manera en la que Dios se relaciona con su creación, especialmente con los hombres, el punto más claro de la creación de Dios es por medio de su palabra, hablándole. En todo el Antiguo Testamento tenemos esa frase, así dice Jehová, así ha dicho el Señor. Porque los hombres deben entender que lo que viene del predicador o del profeta en el Antiguo Testamento era de Dios. Y la evidencia más clara es de Pablo a Timoteo, cuando le dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Mi querido Timoteo, hijo amado, toda la Biblia fue hablada por Dios. Toda la Biblia fue teoinspirada, Dios la habló. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y lo vemos así en Nehemías capítulo 8. ¿Cómo recibió el pueblo de Jerusalén lo que Esdras le leyó? Como la palabra de Dios. Versículo 1. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo entendió que lo que Esdras les leyó, lo que Esdras les tenía que leer era la palabra de Dios, la cual él le había dado a Israel por medio de Moisés. Eso mismo lo dice en el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley
que Jehová había mandado por mano de Moisés. Ellos sabían que el instrumento había sido Moisés, pero que el origen, el autor había sido Dios. Y nosotros debemos entender eso. Debemos comprender que esto es la palabra de Dios, que lo que hacemos los domingos aquí es escuchar a Dios hablar por medio de un instrumento. Si pudo Dios hablarle a un hombre por medio de una bestia, ¿no podrá usar a un hombre como su instrumento para hablarle a su pueblo? Por supuesto que sí. Pero debemos tener claro que para recibir la palabra correctamente, para ser edificados espiritualmente, debemos tener claro que esto es la palabra de Dios. Justo como el pueblo en Jerusalén la recibió, como la palabra autoritativa de Dios. Todo lo que Dios es, la Biblia en un sentido lo es. Dios es verdad, su palabra es verdad. Dios es nuestra autoridad, su palabra es nuestra autoridad. Así es como nosotros debemos recibir la palabra. Como los tesalonicenses. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera epístola, les dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ellos la recibieron de Pablo como la palabra de Dios. Dios les había hablado a ellos por medio de Pablo. Igual que en Nehemías 8. Y este es el primer punto y el punto más fundamental para poder recibir la palabra. Entendiendo esto, vamos a poder entender las otras maneras de recibir la palabra de Dios para nuestra edificación. Entendiendo que esto es la palabra de Dios. Segundo, debemos recibir la palabra con urgencia. Con urgencia. La Biblia es muy clara en algo. Todos los hombres sin Cristo están muertos espiritualmente. Todos. Y lo único que los puede hacer volver a ellos a vida espiritual es la palabra de Dios aplicada a sus corazones por el Espíritu Santo. Pero la palabra es el instrumento que crea fe, que da vida a esos muertos. En Ezequiel 37, Dios lleva al profeta en una visión y lo pone en el centro de un valle de huesos secos. Y Dios le dice al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel se queda atónito y le dice: Señor, tú sabes. Solo usted sabe si vivirán, yo no sé. Yo no puedo hacer que estos huesos vivan. Y Dios le ordena a Ezequiel y le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y más adelante Ezequiel describe lo que ocurrió cuando él le predica la palabra de Dios a ese valle de huesos secos. Y él dice en Ezequiel 37, versículo 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo Dios: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esa es la conversión de un hombre. Así ha sido la conversión de todo el pueblo de Dios. Cuando los hombres escuchan la palabra de Dios predicada, y el Espíritu Santo por medio de esa palabra crea vida en muertos.
La mayor urgencia de todos los hombres sin Cristo no es mejorar su autoestima, no es mejorar su condición económica, no es mejorar su familia, no es mejorar la sociedad. La mayor urgencia de todos los hombres sin Cristo es Cristo. Es tener vida espiritual. Y eso solo puede venir por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿es que acaso los creyentes ya no necesitamos la palabra de Dios después de que Dios nos salva? Jamás. La Biblia dice que los incrédulos necesitan la palabra de Dios, pero también dice que los creyentes necesitamos también la palabra de Dios. Nehemías 8 es el claro ejemplo. El pueblo necesitaba ser edificado espiritualmente. La iglesia necesita ser edificada espiritualmente. Y el instrumento es la palabra de Dios. Nosotros leímos en Efesios 5 la semana pasada cómo Cristo purifica, lava a su iglesia por medio de su palabra. Él desea presentarse, Él no desea, Él desea y se va a presentar a su iglesia gloriosa, habiéndola lavado por medio de su palabra. Y si nosotros queremos ser esa iglesia de Cristo, si nosotros queremos darle toda la gloria a la cabeza, debemos ser lavados por la palabra de Dios, edificados por ella. Y debemos entonces ver la urgencia que tenemos nosotros de exponernos a la palabra de Dios domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Exponernos a la palabra de Dios hasta que muramos o hasta que el Señor venga. Pero nunca el creyente deja de necesitar escuchar la palabra de Dios predicada, nunca. 5 días antes de que Dios trajera este avivamiento espiritual a Jerusalén, los levitas quizás habían estado enseñando al pueblo la palabra de Dios. Y es en esa enseñanza breve que Dios mueve los corazones de todo un pueblo para que vayan a Esdras. ¿Y qué dice el versículo 1? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron, y le exigieron, esa es la palabra ahí, y le exigieron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Una vez que el pueblo es enseñado brevemente en la palabra de Dios, ellos ven la urgencia que tienen de escuchar la palabra de Dios predicada. Y van a Esdras, se juntan como un solo hombre, y van a Esdras y le dicen, tráiganos ya y nos lee la palabra de Dios. La necesitamos con urgencia. Ahora la pregunta para nosotros es la siguiente. Así es como vemos nosotros la palabra de Dios. Es así como la necesitamos. Con esa urgencia. Sentimos esa urgencia para leerla constantemente. Porque así es como Dios nos exige a nosotros que la recibamos con urgencia, con urgencia. Ahora es un gozo para los pastores ver que Dios está haciendo eso aquí, poniendo un hambre por su palabra. Vemos jóvenes que no pueden parar de escuchar la palabra de Dios predicada. Y están en un estudio en Pavas y quieren ir el viernes con Alexander o a donde Ronnie. Quieren venir el domingo a escuchar la palabra. Gloria a Dios por eso, porque eso es lo que Dios hace en una persona. Da esa vida, da ese hambre por su palabra. Pero tristemente también vemos a otros aquí que no tienen esa hambre por la palabra de Dios. No ven con urgencia la necesidad de escucharla. Pasan domingos sin venir a la iglesia, pasan semanas sin venir, pasan semanas sin leer. Porque no entienden qué es esto.
No entienden cuál es su necesidad. No entienden lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que Él nos está enseñando en Nehemías. Así no vive un cristiano. El cristiano anhela, desea, ama la palabra de Dios. Y desea escucharla predicada con urgencia. Él sabe que esto es lo que yo necesito para ser edificado espiritualmente. Esto es lo que yo necesito para que Dios sea glorificado. Y yo amo a Dios y quiero verlo glorificado. Quiero ver que Él sea glorificado en medio nuestro. Entonces me voy a someter a su palabra. Cada domingo es Dios convocando a su pueblo. ¿Sabía usted eso? Que los domingos Dios está diciendo: mi pueblo, reúnase todo junto para adorarme. Eso es lo que pasa el domingo. Pero no venimos el domingo porque no hemos entendido quién es el que manda. Es Dios el Rey convocando a sus hijos para que le adoren. Para que por medio de su palabra Él nos edifique. Entonces con urgencia debemos recibirla. Con urgencia. Tercero, debemos recibir la palabra con el entendimiento. Como les decía antes, a este mundo posmoderno no le gusta pensar. Quieren que se les hable con términos sencillos. Quieren recibir enseñanza sencilla. Se rehúsan a seguir argumentos complejos. ¿Por qué? Porque no quieren pensar. Desean que se les demande usar sus emociones, pero no su cerebro. Y la evidencia es la predicación que vemos en nuestros días. Una predicación totalmente superficial, donde trata a las personas como niños, donde mantienen a los creyentes como si fueran bebés nada más. Para crecer necesitamos que nos obliguen a crecer. Y es por medio de la predicación que Dios nos hace crecer espiritualmente. Lo vemos también en la gran cantidad de Biblias con lenguaje sencillo. ¿Ustedes saben por qué existen esas Biblias? Porque la gente llega y escuchan justificación. Ay no, qué palabra más difícil. Mejor algo más sencillito para yo poder entender. Expiación, ay no sé eso, mejor que me explique. Esas Biblias se exigen por la pereza de los creyentes de no querer involucrarse mentalmente con el texto. Esas palabras, ¿sabe quién las inspiró? Dios. Dios puso ahí justificación. Dios puso ahí expiación. ¿Por qué? Porque quería que nosotros usáramos nuestro cerebro y lucháramos con esas palabras para entender qué era lo que Él quería enseñarnos. Pero somos tan perezosos que por eso existen esas Biblias. Y son Biblias que han demacrado la intención original de Dios. Biblias como la palabra, y esto ya lo he dicho, que tratan la justificación, la doctrina de la justificación como la amistad con Dios. Eso no es la doctrina de la justificación. Entonces, por no querer usar nuestro entendimiento para luchar con lo que la Biblia dice, entonces dejamos que se nos enseñen malas doctrinas. Dios inspiró esas palabras, Dios las incluyó en la Biblia, y Dios quiere que nosotros usemos nuestro entendimiento para entenderlas. Luche con la Biblia, como Jacob luchó con el ángel del Señor. Luche con ella hasta que Dios le muestre a usted cuál es la doctrina correcta. Pero debemos usar nuestro entendimiento. En el Nuevo Testamento Dios nos dice que Él quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y si es en espíritu debemos ser creyentes. Y si es en verdad es por medio de su verdad, de la palabra de Dios. Y no podemos adorarle a Dios en verdad si no usamos nuestro entendimiento.
Si no lo usamos primero para recibir la verdad de Dios. Y que esa verdad que hemos recibido con nuestro entendimiento mueva nuestros corazones y nuestras emociones en adoración a Dios. Pero si no usamos nuestro entendimiento, no va a haber adoración. Si no recibimos la palabra con nuestro entendimiento, no va a haber adoración verdadera a Dios. Debemos recibir la palabra con nuestro entendimiento para que esa verdad, ese conocimiento de Dios mueva nuestro espíritu, nuestro corazón para adorarle. No podemos pretender adorar a Dios y dejar nuestra mente en la casa. Ahora, ¿no fue esto lo que testifica Nehemías en el versículo 2? Por supuesto que sí. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Usted puede entender, vaya escuche. Usted puede entender, vaya escuche. Usted también vaya. Todos los que podían entender se congregaron como un solo hombre para ir a escuchar a Dios hablar. Su meta era entender la palabra de Dios. Ahora, Dios no solo nos da su palabra, y para muchos de nosotros es difícil y tenemos que ir y leer y estudiar la Biblia porque no entendemos cierta doctrina. Pero Dios también tiene hombres que Él ha dado a su iglesia para explicarnos y ayudarnos en ese estudio de la Biblia, en esa comprensión de su palabra. Y a ellos en Nehemías 8 les dio a quienes, los levitas, y a Esdras. Ellos fueron quienes les explicaron lo que Dios quería decir originalmente en su palabra. Y ellos, usando su entendimiento, pudieron entender y adorar al Señor. Si queremos ser edificados espiritualmente, debemos usar nuestro entendimiento cuando escuchamos la palabra. Debemos venir con el propósito de querer entender la palabra de Dios. Querer entender, esa debe ser nuestra intención. Yo quiero ir a entender lo que Dios dice. Cuarto, recibir la palabra de Dios para nuestra edificación es recibir la palabra con paciencia. Con paciencia. Otra de las cosas que vemos en este mundo es que todo tiene que ser ya. Quiere un tele, vea qué lindo ese tele, no tiene plata, tarjeta de crédito. Disfrútelo ya, eso es lo que el mundo nos vende. ¿Quiere perder peso? Estaba viendo un anuncio la otra semana, no lo estoy tomando. Estaba viendo un anuncio la otra semana. Pierda 20 kilos en un mes. Lo único que usted puede ganar si se compra esas pastillas es el ataúd. Pues si usted pierde 20 kilos en un mes se va a morir. Pero eso tiene atracción para la gente porque todo el mundo quiere perder peso ya. No quieren hacer una dieta, no quieren hacer ejercicio, todo es ya. Y todo no es ya. Así no es como Dios actúa en su pueblo. Lo mismo se traduce en la educación. La educación express. ¿Dónde puedo yo estudiar contabilidad, pero desde mi casa? Online. ¿Dónde puedo sacar yo el título más rápido? ¿Cierto? Así es como piensa el mundo. Todo lo queremos ya. Tengo una conocida que nos decía un día que ella, en algunos domingos, ella y su familia, su esposo y sus hijos se metían todos a la cama el domingo y encendían la tele y veían el culto de su iglesia por internet, desde la comodidad de su casa. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que Satanás desea. Porque Dios tiene una idea para edificar a su pueblo que no es desde la comodidad de nuestras casas. Si queremos ser edificados espiritualmente, debemos recibir la palabra de Dios con paciencia. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Me refiero a que no solo debemos reunirnos con la iglesia domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, para ir siendo edificados espiritualmente, sino que también debemos venir a la iglesia.
Debemos venir a la iglesia. No se trata de ver el culto desde nuestros hogares. Se trata de congregarse en el día del Señor para recibir la palabra de Dios y para ser edificados por ella. Y esa paciencia la vemos en Nehemías capítulo 8 de dos maneras. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas estuvo el pueblo pacientemente escuchando la palabra de Dios. 6 horas. Y segundo, versículo 18, no lo leímos, pero ahí está. Dice que Esdras leyó la Biblia cada día desde el primer día hasta el último. El pueblo de Dios en Nehemías 8 entendió que debían tener paciencia para poder recibir adecuadamente la palabra de Dios. No era en 1 hora que iban a poder escuchar todo lo que Dios quería para ellos. No, eran 6. Y si Esdras hubiera predicado 10 horas, hubieran estado 10 horas. Y no solo ese día, sino todos los días. Paciencia. Ellos entendieron que Dios trabaja pacientemente, progresivamente en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, para irnos santificando poco a poco. No es express, es progresivamente. Y para eso debemos tener paciencia. Si queremos ser edificados espiritualmente, al recibir la palabra de Dios, debemos recibirla con paciencia. Pero esa paciencia se traduce en estar viniendo domingo tras domingo, año tras año, para ser instruidos por Dios poco a poco, para su gloria. Decía un pastor, el predicador nunca debe pensar que la congregación no va a poder escucharle. Por más malo que sea yo predicando, hermanos, nunca debería pensar yo que ustedes no pueden tolerar mi predicación. O cualquier persona que se pare detrás de este púlpito, cualquiera de los pastores. Porque el pastor se ha puesto a estudiar una semana entera, o más a veces, para predicar fielmente la palabra de Dios. Y ustedes deben estar ahí con paciencia hacia el pastor o hacia el predicador y hacia la enseñanza. Yo sé que muchos de mis sermones son aburridos. Y lo sé porque mi esposa es la que me critica. Qué introducción más larga. O repetiste tantas veces X cosa. O no te entendí nada. Pero nunca debería pensar aquel que predica que la congregación no podrá tolerar su predicación. Eso solo va en contra de la iglesia, hermanos. Porque Dios está trabajando con cada uno de los que predica aquí. Poco a poco también, progresivamente. Y debemos tener paciencia con ellos también. De que Dios está obrando en ellos para edificarnos a nosotros. Entonces debemos tener paciencia también para con nuestros pastores. Quinto, debemos recibir la palabra con atención. Con atención. El gran problema es nuestra debilidad, ¿cierto? Ciertamente los creyentes hemos sido hechos nuevas criaturas, tenemos ojos espirituales, nuevos oídos, vida espiritual, nuevos afectos, pero aún vivimos en nuestra carne y nuestra carne es débil. Es por ello que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para prestar atención a la predicación de la palabra de Dios. Todo lo que esté en nuestras manos. Cuando la leemos inclusive. Estamos leyendo, estamos pensando en lo que tengo que hacer mañana y la tarea. Y vuelvo atrás y ¿cuándo leí yo esto?
Y lo pasé hace 10 segundos. Debemos prestar atención. Nuestra debilidad es tal que cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosa. Un bebé sonriendo al frente nuestro, ay, qué lindo, y ya perdimos lo que el predicador ha dicho. Nos suena el estómago porque tenemos hambre. Ay, qué hambre, ¿qué hora se irá a terminar? La pereza, el cansancio. Y podríamos pensar en miles de cosas que pueden hacer que nosotros perdamos la atención de la predicación de la palabra de Dios. Y todas esas cosas, hermanos, son usadas por Satanás con ese fin, de que perdamos nuestra atención de lo que nos es predicado. Si Dios quiere edificarnos espiritualmente por medio de su palabra, Satanás va a hacer todo lo que esté en sus manos, inclusive usar nuestra propia carne para que perdamos la atención. Él no quiere que seamos edificados. Él sabe que por medio de nuestra edificación Dios será más glorificado, o el testimonio de la gloria de Dios será más magnificado entre nosotros. Él no quiere eso. Si queremos nosotros luchar contra esos ataques, debemos prepararnos. Noten lo que dice Nehemías en el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pueden entender. Lo estoy diciendo rápido porque ya lo leímos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todas esas personas, dice Nehemías, estaban atentos a la lectura y predicación de la Biblia. Ahora, estar atentos implica que estaban escuchando. Lo que Nehemías dice literalmente es: los oídos de todo el pueblo estaban oyendo atentamente, o sea, escuchando el libro de la ley. No se trata de simplemente venir a la iglesia a oír. Se trata de venir a la iglesia a escuchar. Uno puede oír a una persona, pero quizás no la esté escuchando. Oír simplemente es percibir el sonido. Escuchar, por otro lado, es prestar atención a lo que se oye. Es totalmente diferente. Poner atención es escuchar. Desatender es oír. Nada más. Es una de las quejas de mi esposa para conmigo. Es un gran pecado mío, que ella me está hablando y yo estoy pensando en otra cosa. No la estoy escuchando, la estoy oyendo nada más. Yo sé que me está hablando y cuando para de hablar, ajá, pero no sé lo que me dijo, y eso es un pecado, hermanos. Yo la estoy irrespetando a ella cuando no la escucho. Eso es irrespeto. Bueno, véanlo así. Cuando usted está aquí sentado y está oyendo nada más a alguien predicar, pero no está escuchando, usted está irrespetando a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien le está hablando. Por eso debemos entender el sermón de la semana pasada. ¿Qué es la predicación? Es Dios hablándole a su pueblo por medio de su palabra, usando un instrumento humano. Pero es Dios hablando, y cuando usted oye nada más y no escucha la predicación, está irrespetando a Dios. Es lo mismo que mi esposa me habla a mí y yo no la escucho. Es lo mismo, es irrespeto. Y debemos arrepentirnos por venir a la iglesia a oír nada más y no a escuchar, a no prestar atención. Eso es un gran pecado. Es Dios hablándonos y estamos pensando en otra cosa. Las palabras entran por aquí y salen por aquí. ¿Cómo es posible? Debemos entender qué es lo que ocurre aquí. Es Dios hablándonos, hermanos, y debemos prestar atención, debemos escuchar. Sexto, debemos recibir la palabra con reverencia. Con reverencia. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahora, si usted dice: hey, pero no acaba de hablar de estar atento, usted no escuchó el sermón de la semana pasada.
Porque ahí lo que Nehemías dice es que todo el pueblo estuvo de pie. Cuando Esdras abre el libro a ojos de todo el pueblo, y eso nos dice mucho de la importancia de tener una Biblia aquí cuando uno predica. El pueblo debe saber que yo estoy predicando esto. Esdras abre el libro delante de los ojos de todos. Vean lo que voy a decir, viene de aquí. El pueblo se levanta y se pone de pie por 6 horas. 6 horas. Esa palabra que se usa ahí para decir que el pueblo estuvo atento, estuvo de pie, es la misma palabra que se usa en Génesis 43:15. Cuando los hermanos de José van a Egipto y llegan con Benjamín, y entonces leemos que dice, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Esto es, y se pusieron de pie delante de José. ¿Por qué? Porque José era el segundo al mando después de Faraón. José merecía ser reverenciado por su estatus social, por quién era él en Egipto. Y por eso los hermanos llegaron sin conocerle y se pusieron de pie cuando José entró. Es el mismo término que leemos en Levítico 9:5, cuando dice esto: y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Literalmente se puso de pie delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el único que merece reverencia. Cuando un rey entra, todos se ponen de pie. Cuando Dios habla, el pueblo debe recibir la palabra con reverencia. No estoy diciendo que nos tengamos que poner de pie a escuchar la predicación. De nuevo, nuestra carne es débil. Pero nuestra actitud al escuchar la palabra y recibirla debe ser una de reverencia. Aquí no estamos para estar molestando, ni para estar haciendo bulla y distrayendo a los demás, ni para estar haciendo dibujitos en los cuadernos. Es una que debe haber total reverencia. Dios le está hablando a su pueblo y el pueblo debe ser reverente. Séptimo, debemos recibir la palabra con humildad. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Noten lo que dice Nehemías en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron. Ese término ahí que lo vemos más representado al final de ese mismo versículo, quiere decir que ellos se inclinaron o que ellos se arrodillaron. Y esa actitud tiene que ver con la humildad. Cuando venimos nosotros a escuchar la palabra de Dios predicada, venimos con el entendimiento de que nosotros necesitamos ser enseñados. Así debemos venir a la iglesia. Con el entendimiento de que necesitamos instrucción, de que necesitamos ser corregidos, exhortados, consolados. Ninguno de nosotros lo sabe todo, nadie. Ninguno de nosotros sabe las profundidades de las verdades que existen en la palabra de Dios. Ninguno de nosotros es perfectamente santo. Ninguno de nosotros está libre de sufrimientos. Humillarse delante del Señor es decirle, Señor, yo no sé, no soy nada. Yo no sé nada. Humillarse delante del Señor es decirle, Señor, todo lo que sé es por gracia. Todo lo que soy es por gracia. Todo lo que he recibido viene de tu mano. Por gracia. Eso es humillarse. Y cuando venimos los domingos a recibir la palabra de Dios predicada,
Debemos venir con un corazón humilde. Señor, yo no sé nada, pero vengo aquí para que tú me instruyas. Con humildad. El orgulloso dice, otra vez está predicando de la gracia. Otra vez está predicando la justificación, pero eso ya lo sé. Eso es un corazón orgulloso. El corazón humilde es, gracias Dios por volverme a mostrar la magnífica doctrina de la justificación. Gracias Señor por volverme a llamar al arrepentimiento. Gracias Señor por volverme a mostrar a mi precioso Jesucristo. Eso es un corazón humilde. Así es como debemos recibir la palabra de Dios. Humillados, humillados. Yo no sé nada, gracias Dios. Y por último, si vamos a recibir la palabra de Dios para edificación, debemos recibirla con adoración. De nuevo, versículo 6. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué es la predicación entonces? Es Dios hablándole a su pueblo. La predicación, como dijimos la semana pasada, es el centro, el foco de nuestra adoración como iglesia a Dios. No es la música, no son las oraciones, no son los cánticos. El foco, el centro de la adoración es la predicación, el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. En todo lo demás somos nosotros dirigiéndonos a Dios en adoración por aquellas cosas que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado antes. Pero en la predicación es Dios dirigiéndose a nosotros, hablando su palabra a nosotros, su pueblo. Y nosotros al recibir esa palabra en nuestro entendimiento, esa palabra mueve nuestros corazones, ¿para qué? Para adorar a Dios. Por eso es el centro de nuestra adoración, porque es el momento en que Dios nos habla y nos enseña y nos guía y mueve nuestros corazones por medio de su verdad para adorarle. ¿Ven la importancia de lo que hacemos aquí todos los domingos? Cuando Josué por fin mete al pueblo en la tierra prometida, en Josué capítulo 8, él edifica un altar a Jehová. Y lo primero que hace es tomar unas piedras que no habían sido tocadas por cincel, dice, y escribe una copia de la ley. Y al final, reunido con todo su pueblo para adorar a Dios, porque el altar fue hecho para adorar a Dios, leemos en el versículo 35 de Josué 8, no hubo palabra de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. El punto focal de la adoración a Dios en Josué 8 no fueron cánticos ni las oraciones, el punto focal fue la lectura de la Biblia. Y el pueblo de Dios entendió eso en Nehemías 8. Ellos entendieron que Dios les había hablado. ¿Y qué hicieron? Se tiraron en la tierra y adoraron a Dios. Así debemos recibir la palabra. Con adoración, con adoración. Gloria a Dios por su palabra. Dios nos edifica por eso, por medio de su palabra. Ahora ya para terminar, esto es rápido, se los prometo. Quiero darles unos consejos prácticos para escuchar la predicación en la iglesia. Consejos prácticos para escuchar la predicación en la iglesia. Son 8. Primero, orando por los pastores que van a predicar el próximo domingo. Si usted entiende lo que hacemos aquí, que es escuchar la predicación de la palabra de Dios, si usted entiende que lo que debe hacerse aquí es predicar fielmente esa palabra de Dios por medio de un hombre haciendo esto, y si usted sabe quiénes son esos hombres que predican,
Y si usted estima su vida espiritual, porque usted sabe que lo que Dios quiere hacer en la predicación es edificarlo a usted espiritualmente, edificar esta iglesia, entonces usted no va a dejar de orar por sus pastores. Usted le va a pedir a Dios para que les dé tiempo de estudio, para que les dé entendimiento, sabiduría, para que ponga los materiales adecuados e indicados para que ellos puedan predicar fielmente la palabra el próximo domingo. Eso sirve también para preparar nuestras almas. Si yo estoy orando por mis pastores, yo estoy preparando mi alma. Es importante lo que voy a hacer el otro domingo. Voy a orar por mis pastores. Y eso prepara sus almas. Pablo le pedía eso a las iglesias. A los tesalonicenses les dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Oren por los pastores. Eso también crea una urgencia en nosotros. Wow, qué lindo. El domingo vamos a escuchar otra vez la palabra. Vamos a orar por esto. Crea una urgencia en nosotros, una necesidad por escuchar a Dios hablar. Segundo, leer y meditar en el pasaje que será expuesto. Ahora, en esta iglesia, quizás en los últimos años ha sido fácil saber qué será el próximo sermón. Porque hemos empezado a aprender a predicar expositivamente y a estudiar libro tras libro de la Biblia. Entonces usted sabe que estamos en la mañana, ahora estamos en Nehemías, en la noche estamos en Tito. Entonces el próximo domingo ya Eduardo les dijo que no va a terminar hoy el capítulo 8. Entonces vuelvo a leer el capítulo 8, medite en el capítulo 8, léalo, trate de entenderlo. Vamos a estudiar en la noche Tito 1, probablemente el próximo domingo también. Entonces usted va y lee Tito 1 y medita en Tito 1 y se expone a Tito 1. Y trata de entenderlo para sacarle más provecho cuando usted esté el domingo aquí. Tercer consejo para escuchar bien un sermón: obtener un buen descanso el sábado. Parte importante de prepararnos para recibir la palabra de Dios es tener una buena preparación la noche anterior. Nuestra carne es débil. Es muy fácil que nosotros perdamos nuestra atención, que dejemos de escuchar la palabra de Dios porque estamos cansados, porque tenemos sueño, porque no hemos dormido bien, no hemos descansado bien. Hemos preferido salir el sábado en la noche, volver a las 2 de la mañana, dormir 3, 4 horas y después levantarnos y venir. ¿Cómo pretenden que vamos a recibir bien la palabra de Dios? No se puede así. Entonces, si usted estima su vida espiritual, si usted entiende lo que hacemos aquí los domingos, usted se preparará el día sábado. Salga el viernes. Pero el sábado prepare su cuerpo, porque nuestra carne es débil. Cuarto, prepárese adecuadamente en la mañana del domingo. Y con esto me refiero a levantarse temprano, a desayunar bien, a preparar todas las cosas que debe traer a la iglesia: la Biblia, un cuaderno, el lapicero. Los que tienen carro deberían haberlo revisado antes, que tenga gasolina, que tenga batería. En la mañana se levantan temprano y van a ver si no hay que cambiar una llanta porque se estalló el día antes. Hay que prepararnos también en la mañana del domingo adecuadamente. Desayunar. Si salimos, el culto aquí empieza a las 9:30. Y salimos de nuestra casa a las 9 porque sé que no nos da tiempo de desayunar. Estoy aquí todo el día. ¡Qué hambre! ¿Cuándo irá a terminar? Ya quiero ir a mi casa a comer. Estamos quitándole atención a la palabra de Dios. Y eso no es prudente. Levántese temprano, desayune bien. Si usted no puede desayunar, bueno, venga de camino comiendo. Pero levántese temprano y prepárese, desayune.
Asegúrese que tenga todo listo. Entre menos imprevistos tengamos el domingo, mejor recibiremos la palabra de Dios. Nos levantamos tarde, vamos tarde para la iglesia, ya nos enojamos, venimos peleando en el carro y no recibimos bien la palabra de Dios. Todo por no prepararnos adecuadamente. Podemos llevar a nuestros hijos de lunes a viernes a la escuela a las 6 levantados todos, porque a las 7 tienen que estar. Pero el domingo no. El domingo se levantan a las 8 de la mañana. Levántelos igual. Prepárenlos, enséñeles lo importante que es congregarse el domingo. Enséñeles lo importante que es la palabra de Dios predicada. Pero usted primero, levantándose temprano, preparando todo, enseñándoles a ellos. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar a Dios hablar. Es importante que estemos ahí temprano y bien preparados. Debemos enseñarle a nuestros hijos también. 5. Quinto consejo: escuche la predicación. No es oír, es escuchar, es poner nuestra mente a trabajar, es seguir el bosquejo del sermón. Punto 1, su punto, y después siguiendo el argumento del predicador, poniendo su mente a trabajar, tratando de entender. Una de las cosas que yo hago para escuchar el sermón, para prestar atención, es que yo anoto en mi Biblia. Todo lo anoto en mi Biblia, hago los círculos y flechas y rayas, según lo que el pastor o el predicador esté enseñando. Y él me va guiando a mí a hacer esas relaciones. O yo mismo leyendo la Biblia voy haciendo relaciones en mi Biblia. Y hago apuntes en mi Biblia. Eso me ayuda a mí a prestar atención, a estar involucrado en la predicación, pero me ayuda también a recordar lo que ha sido predicado. Y me ayuda también cuando estoy explicando o hablando con alguien sobre el mensaje. Entonces, sí, mira esta nota. Esto fue lo que dijo, mira. Es importante anotar, hacer apuntes. Si usted no quiere rayar su Biblia, entonces traiga un cuaderno y haga los apuntes ahí. O si no quiere perder el tiempo tomando apuntes, sino que quiere total atención al predicador, a la predicación, entonces aproveche el recurso que tiene esta iglesia de que se graban los sermones. Y la otra semana, o esta semana misma, se pone y durante la semana escucha los 2 sermones y la clase que se les da. Y toma todos los apuntes y puede parar y otra vez anotar, etc. Pero involúcrese, escuche, ponga atención. 6, mantenga la Biblia abierta. Lo primero es traiga su Biblia, ¿verdad? Y segundo, mantenga su Biblia abierta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a ser como los bereanos. Cada uno de nosotros debe ver que lo que se está predicando desde el púlpito está de acuerdo a la enseñanza bíblica. Entonces debemos tener la Biblia abierta. 7, expóngase a la predicación cada semana. La predicación entonces no fue diseñada por Dios para edificarnos instantáneamente, sino progresivamente. Entonces expóngase a la palabra de Dios semana tras semana, año tras año, para que Dios lo edifique a usted espiritualmente. Solo ese tipo de exposición a la palabra va a tener efectos duraderos en nuestra vida. Solo ese tipo de exposición a la palabra. Y 8, creo que ya lo dije antes, pero no importa. Enséñele a sus hijos la importancia de escuchar la palabra de Dios. La manera en que nosotros nos preparamos para ese día, para el día domingo, así le estamos enseñando muchísimo a nuestros hijos acerca de la predicación y su importancia para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Ellos deben entender que Dios está hablando, que ellos deben tener respeto, que deben reverenciar la palabra. Entonces, no tome a sus hijos porque están molestando aquí, los lleva al otro cuarto de horas y jueguen y hagan todo lo que quieran, ya no van a distraer a nadie. No, siéntelos en la banca, enséñales a escuchar el sermón desde el televisor. Estamos escuchando a Dios.
Vea, cuando están más grandes los trae aquí y los enseña. Pero también téngales gracia, déles gracia. Ellos no van a tolerar al pastor Eduardo predicando. Pero empiezan 15 minutos, 20 minutos, media hora. Pero extiéndales gracia, entienda que ellos son niños. Y poco a poco van a ir creciendo, pero usted les está enseñando a ir recibiendo adecuadamente la palabra de Dios, la predicación. Enséñeles. Y ya para terminar, recordemos esto, hermanos. Dios le habló a los hombres de múltiples maneras, pero su revelación final fue por medio de su Hijo Jesucristo. Él dice, Juan 1:18, Él es la exégesis del Padre. Él es quien nos revela al Padre. Él es la interpretación de quién es Dios. Y el hecho de que nosotros podamos venir aquí y recibir la palabra de Dios en nuestros corazones es solamente por su gracia, por medio de la cual Dios nos ha dado un nuevo corazón, ojos espirituales, oídos espirituales. Todo es por gracia. El que usted esté aquí y pueda recibir la palabra es por gracia. Todo se lo debemos al Evangelio, a lo que Cristo hizo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, no desprecie el Evangelio. No desprecie entonces la predicación de la palabra de Dios. No despreciemos el Evangelio dejando de exponernos a la predicación de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este instrumento que tú nos has dejado, Señor, para edificarnos por medio de tu Espíritu Santo a nosotros, tu pueblo. Te pedimos, Señor, que apliques esta palabra en nuestros corazones, que nos cambies, que nos hagas ver la importancia de lo que hacemos aquí como iglesia cada domingo. Y que nos cambies. Que esta iglesia sea edificada espiritualmente cada día más por medio de tu palabra, para tu gloria. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y tráenos de nuevo, Señor, para escucharte a ti hablar en la noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.